Continuamos pues entonces el día de hoy con la serie Conozca lo que Dios ha hecho. Conozca lo que Dios ha hecho. Y el tema de esta mañana sigue siendo una pregunta, al igual que la semana pasada. ¿Qué significa que el pecador sea salvo por la fe? Ese es el tema de esta mañana. ¿Qué significa que el pecador sea salvo por la fe? Y espero que usted esté tomando apuntes. Hermanos, a través de los tiempos, son muchos los predicadores que han enseñado que la salvación es por la fe. Son muchos los predicadores que constantemente afirmaron esta verdad. Permítame esta mañana mencionar algunos de estos predicadores que hicieron tal afirmación. Entre ellos, tenemos por allá en el siglo, en el año 1521, tenemos a Melantón. Él afirmó categóricamente que la salvación es por la fe. También tenemos en 1519 a Karl Tat, también afirmó ello. Tenemos a von Kois en el 1524. Tenemos a Janes, por allá en 1524. Tenemos a Martin Bucer, por allá también en el 1527, que hizo tal afirmación. Eiris también lo hizo por allá en el 1534. Martín Bernick también lo hizo por allá en el 1549. Tenemos otros muy conocidos como que para la misma época hicieron tal afirmación que la salvación es por la fe. Tenemos allí a Calvino. Juan Calvino, él categóricamente afirmó que el pecador es salvo por la fe. Tenemos uno de los más conocidos que hicieron esta afirmación y es a Lutero. Él también afirmó categóricamente que el pecador es salvo por la fe. Más reciente tenemos otros que también hicieron la misma afirmación. Tenemos más adelante entonces a Charles Spurgeon. Él categóricamente afirmaba que el pecador es salvo por la fe. Jonathan Edwards también lo afirmaba, y de una manera especial. Y si pasamos un poco el tiempo, tenemos a otros que lo han hecho en la época más reciente. Tenemos a John MacArthur. Él ha afirmado en muchísimas veces que la salvación es por la fe, que el pecador es salvo por la fe. Y tenemos a otros como el gran, le digo yo, Albert Müller. Él habla que la salvación es por la fe. Cada uno de ellos creía y ha creído
y ha afirmado que la salvación es por la fe. El pecador, ellos lo han afirmado que es salvo por la fe. Permíteme, yo pregunto en esta mañana, ¿qué significa que el pecador sea salvo por la fe? ¿Qué significa? ¿Significa que todo pecador que dice tener fe es salvo? No. No todos los pecadores, no todos los que dicen tener fe se bauticen y se unan a una iglesia son salvos. No. Hay algunas personas que algunos pecadores que dicen ser creyentes, se han unido a una iglesia, dicen que tienen mucha fe en el Señor, y tengo que decirle, no son salvos. No lo son. No lo son. Miremos 3 casos para sustentar esta afirmación que estoy haciendo en esta mañana. La Biblia nos muestra muchos casos, pero quiero mirar 3. El primero de ellos lo tenemos allí en Hechos. Tenemos, hermanos, a los creyentes estudiosos de la Biblia sin regeneración o sin ser vivificados, que definitivamente no son salvos. Este tipo de creyentes definitivamente no lo son. Hechos registra, Hechos 8:13, registra a Simón, conocido como el mago. ¿Sabe? Simón el mago, dice las escrituras que él profesó tener fe. En cierto momento se pensó que tenía fe. Mire lo que la Biblia dice acerca de él. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Se dice aquí que él tenía fe, y así lo expresó. Y Felipe creyó realmente que él tenía fe y que había creído en Cristo. Pero nosotros vemos más adelante que Pedro dijo, hablando de Simón, dice, mire usted lo que dice, allá en el versículo 21 al 23. No tienes, dice, Pedro le dijo a Simón, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Lo puede ver aquí? ¿Lo puede ver? Un pecador puede haber estudiado la Biblia por mucho tiempo, aún por más tiempo que un verdadero creyente, y no ser salvo. Puede creer en todo lo que dicen las Escrituras
de manera intelectual, puede creer en todos sus contenidos, pero no ser salvo. Una clara muestra de esto es Simón. Simón estaba familiarizado con la iglesia, se había unido a la iglesia, había manifestado tener fe. De hecho, como dice el texto, Felipe realmente creyó que había creído. Pero ahora el apóstol Pedro dice, este no hace parte. Y nosotros vemos que al contrario, Pedro le dice, tienes que arrepentirte. Pero él se había bautizado, él había profesado tener fe, él se había unido a la iglesia y no era salvo. Tenemos también lo que yo llamo los creyentes superficiales o aparentes. De estos creyentes no podemos decir que son salvos. Este tipo de creyentes realmente no lo son. De este tipo de creyentes, Cristo dijo, creen por algún tiempo, según lo dice Lucas 8:13. Creen por algún tiempo. ¿Sabe? Este tipo de creyentes, ellos por algún momento oyen la palabra y la reciben con gozo. Se llenan de gozo al recibir la palabra, pero pasa algo, y es que Mateo 13:30 dice que no tienen raíz en sí mismos. Son creyentes superficiales, son creyentes aparentes, no tienen gozo, ¿sabe? Permanente. Ellos tienen gozo por un tiempo, pero los afanes de la vida, la vanagloria de esta vida los ahoga y ellos hasta ahí llegan. Estos creyentes no son salvos. Dicen ser creyentes, pero son creyentes aparentes. Son creyentes superficiales, no son verdaderos creyentes. También tenemos lo que llamo yo los creyentes sin sujeción. Este tipo de creyentes tampoco son salvos. Mateo 7:22-23 claramente nos declara y afirma lo que estoy diciendo. Mire lo que dice la Biblia aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí. Muchos creyentes pueden profesar una fe, hacer de hecho algunas cosas, algunos milagros, orar tal vez, cantar, y pueden hacer algunas cosas aparentemente, pero ellos nunca se sujetaron a Cristo, nunca vivieron en obediencia a Cristo, nunca se consagraron a Cristo, nunca vivieron para Cristo. Estos creyentes no son salvos. No existe salvación sin obediencia. La única manera del creyente ser salvo es que obedezca. Entonces fíjese que aquí tenemos tres clases de creyentes. Los creyentes estudiosos de la Biblia sin regeneración, los creyentes superficiales o aparentes, y tenemos los creyentes sin sujeción. Cada uno de ellos en algún momento dice tener fe, pero no son salvos. Entonces, ¿qué significa que el pecador sea salvo por la fe? Si hay algunas personas aquí que la Biblia nos muestra que dijeron tener fe y no eran salvos.
Otra vez, ¿qué significa que el pecador sea salvo por la fe? Escúcheme bien, hermano, lo que voy a decir. Significa que el pecador que Dios ha amado en la eternidad y que Dios ha escogido por gracia en la eternidad, después de ser vivificado o ser resucitado de la muerte espiritual, ve a Cristo, cree en Cristo y le sigue. Este es el creyente que es salvo. Este no solamente ve a Cristo, sino que cree en Cristo y viene por la fe a Cristo. Este es el creyente salvo. Miremos esta afirmación que acabo de hacer a la luz de Efesios, el texto que venimos estudiando, Efesios capítulo 2, versículo 8. La semana pasada estudiamos la primera parte de este texto. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de este texto. Permíteme leerlo todo en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se gloríe. El día de hoy nos vamos a centrar, hermanos, en la segunda parte de este pasaje. Y creo que lo vamos a leer nuevamente. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La fe que Pablo nos habla aquí, mis estimados hermanos, no es cualquier fe. No, en absoluto, no es cualquier fe. Es la fe con que el pecador cree en Cristo y viene a Él. Esta fe no es la fe común. Esta fe no es la fe sencilla. Esta fe no es la fe histórica. Esta fe no es la fe de los padres, no lo es. Esta fe no es la fe natural. No es la fe que el hombre no es la fe que el hombre impío manifiesta tener. No es esa fe la que habla aquí Pablo. No lo es. Esta fe es la que se conoce como la fe salvadora. Esa es la fe de la cual Pablo está hablando aquí. Esta fe realmente es creada en el corazón. Escucha bien esto. Esta fe es creada por Dios mismo en el corazón del pecador después que ha sido vivificado o después que ha sido resucitado de la muerte espiritual. Esta fe es un regalo de Dios. ¿Lo entiende? Es un regalo de Dios. Esta fe en Cristo es el medio por el cual Dios da la salvación al pecador. La fe en Cristo es tan indispensable que Marcos 16:16 claramente nos indica ya que el pecador puede haberse bautizado, pero si no cree en Cristo, si no tiene fe en Cristo, se condena. Vaya por un momento allí a Marcos 16:16.
El pecador puede ser bautizado, pero si no ha creído en Cristo, si no tiene esta fe salvadora, ¿sabe? Se condena. Y escuche algo más que voy a decir. El impío puede ir a las aguas y ser bautizado, pero si no ha creído verdaderamente en Cristo, si no has depositado fe en Jesucristo, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. No pasa nada con él. Él sigue siendo impío, sigue amando al mundo, sigue enamorado del mundo, sigue llevándole la contraria a Dios. Esta fe de la que Pablo nos habla aquí es la fe de la justificación. Ahora, hay que aclarar aquí algo al decir que es la fe de la justificación. La fe en sí mismo no es la que justifica. Si la fe fuera la causa o la base de la justificación, entonces sería una obra meritoria. Por lo tanto, la fe en sí mismo no es la que justifica. El medio de la justificación es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. El pecador es justificado por la fe en Cristo. Por ello nosotros no podemos pregonar nunca que la fe sola justifica. La fe, somos justificados por la fe en Cristo. Romanos, capítulo 3, versículos 26, Pablo claramente afirma ahí que Dios justifica solo a aquel que es de la fe en Cristo. Cristo es el medio de la justificación. Amén. Mire, mi hermano, y la palabra "y esto no de vosotros" ha causado mucha confusión en algunos. Una vez leí un artículo de un inclusive llamado bautista que decía que la palabra "y esto no de vosotros", él decía que no se refería a la fe. Él estaba diciendo, no, eso no se refiere a la fe. Es preocupante cuando uno escucha este tipo de afirmación. No me extrañaría en esta mañana que muchos bautistas hoy anden igualmente confundidos como este individuo. ¿Sabe? La fe de los salvos es un regalo de Dios. Y los bautistas hemos creído categóricamente que la fe es un regalo, que la fe es un don de Dios. Es decir, el acto de creer o de fe es un regalo de Dios. Eso no es del hombre. La fe salvadora no es del hombre, no está en el hombre. Es un regalo de Dios. Pablo dice claramente aquí, "y esto no de vosotros". Es decir, el acto de creer o de fe no proviene del pecador. La fe para el pecador, creer en Cristo, se la da Dios. Eso tiene que estar claro en nosotros, hermanos. El pecador, escúchame bien esto, el pecador no puede ir a recibir o aceptar la salvación por medio de una oración de fe, como hacen muchas personas el día de hoy, incluyendo a algunos bautistas. No. Ninguna oración de fe puede levantar a un muerto espiritual. Es imposible, escúchame esto. Dios le da la salvación sin él hacer absolutamente nada. Si el pecador puede hacer algo por su salvación,
Entonces no podemos decir que la salvación es por sola gracia, es por la sola gracia. No podemos decir que la salvación es por la fe en Cristo. No podemos decir eso. Sino que tenemos que decir que la salvación es por una disposición del pecador. ¿Sabe? La Biblia realmente no habla de aceptar, sino de creer. Ahora, yo no puedo decir que algún predicador no diga de aceptar a Cristo. Pero cuando un predicador hable de aceptar a Cristo, debe explicarlo muy bien. Para el pecador, creer y seguir a Cristo, primero tiene que ser vivificado por el poder del Espíritu Santo. Tiene que serlo. Es claro que no se trata de una disposición humana. No se trata de ello. Ningún humano puede ir a Cristo y seguirle por sí mismo, por una disposición que él tenga. No puede decir ninguna persona, bueno, yo hoy no recibo a Cristo, pero mañana sí. O todavía déjame pensarlo, yo por ahora ando muy todavía enredado en el mundo, pero en unos días, cuando esté preparado, entonces puedo aceptar a Cristo. Escúcheme bien esto, el pecador no tiene que hacer nada aparte de creer en Cristo para ser salvo. El concepto de aceptar moderno, escuche bien esto, este concepto es un poco complejo. Porque en este concepto, la salvación es como un bonito paquete de regalo que Dios dispone. Y ahora el pecador tiene que ir en algún momento dado, si él quiere, ir al altar y aceptar o recibir ese regalo por medio de una oración de fe para que entonces sea suyo. Tal cosa no lo dice la Biblia. No lo dice así la Biblia. Tengo que decirle, amados hermanos, que este es humanismo. Este concepto es humanista. Eso es humanismo puro. No es así como la Biblia nos dice. Cierto teólogo dijo, por la fe el pecador es unido a Cristo y viene a Él como las ramas de la vid. Por la fe puede decir que es salvo y que pertenece a Cristo. Amados, tengo que decirles esta mañana, esos pastores modernos, humanistas, no predican el Evangelio de Cristo por la fe. No lo hacen. ¿Sabe? Ellos se avergüenzan del Evangelio de Cristo. Realmente se avergüenzan de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, no hay que prestar oído a esa predicación humanista, a esa predicación diabólica, a esa predicación que anda circulando en este mundo de maldad, que no es una predicación realmente verdadera. Esa predicación que no humilla al pecador delante de Dios y exalta a Cristo no es la predicación verdadera. Esa predicación donde el pecador es exaltado y Cristo se convierte algo así como en un sirviente del pecador, esa predicación no es la predicación bíblica. No es la predicación bíblica. Mi hermano, si tú no aprendes nada más en esta mañana de todo lo que he dicho, quiero que te queden dos pensamientos muy especiales en tu mente. Dos pensamientos, quiero dejarte aquí, dos verdades que debes cargar con ella constantemente. Primero,
La fe en Cristo es el único medio que Dios ha determinado para que tú seas salvo. ¿Entiendes esto? Es el único medio. Es el único medio, la fe en Cristo. Aparte de la fe en Cristo, tú no puedes responder al amor de Dios. Tú no puedes responder a la misericordia de Dios. Tú no lo puedes hacer, mi hermano, no lo puedes hacer. Y escucha lo que voy a decir. Tus buenas obras o tus actos humanos, tus buenos actos humanos, aparte de la fe en Cristo, te servirán para una cosa. Te servirán para adornarte y enviarte al infierno. Para eso solamente te va a servir. Tus buenas obras, aparte de la fe en Jesucristo, son como trapo de inmundicia delante de Dios. El concepto de trapo de inmundicia en la Biblia es como hoy decir toallas higiénicas. Tu buena obra, aparte de una relación con Cristo, aparte de confiar en Cristo, es como trapo de inmundicia. Tú tienes que saber esto. ¿Sabe? Muchos predicadores le dicen a la gente hoy, pacte para que sus hijos lleguen a Cristo. Hay un canal visto por mucha gente en América Latina. Y ellos le decían a la gente, y todavía le dicen a la gente, bueno, tus hijos andan en rebeldía, tus hijos andan alejados de Dios. Bueno, pacte por la salvación de sus hijos, para que Dios los salve. Yo no escuché ningún predicador de estos que predican allí en ese canal del falso evangelio. No escuché ninguno diciendo, bueno, tu dinero perezca contigo, como lo dijo Pedro. No, al contrario, todos allá tenían una ruma de peticiones, entre ellos una cantidad de peticiones orando por aquellas personas que había pactado para la salvación de sus hijos. La Biblia no dice nada de esto. La Biblia claramente dice que es por el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y lo que hay que predicar es la palabra de verdad. Lo que hay que predicar es la palabra de Dios. Tus hijos son impíos, tus hijos andan en rebeldía. ¿Qué tan fácil entonces llegar y decir, bueno, voy a pactar unos cuantos dólares, unos cuantos pesos para que mis hijos sean salvos? ¿Tú crees que van a ser salvos? Pues aquí se llenó el bolsillo de estos predicadores falsos, pero tus hijos seguirán siendo impíos, y si no creen en Cristo, se irán al infierno. El punto aquí es que lo que tienes que hacer es tú levantarte cada mañana y predicarles a Cristo. Predicarles a Cristo. Lo que tienes que hacer, si ellos no te escuchan, entonces es volver y predicarles. Y si es posible, tomar unas cuantas láminas, escribir algunos textos bíblicos allí en tu casa, para que ellos cuando entren en su rebeldía y alejamiento de Dios, ellos puedan leer y seguramente ellos van a creer en Cristo. El otro día me escucharon que les hablaba de un hombre que era perverso, malo, malvado. Era un hombre terrible. Y un pastor fue a la cárcel y le predicó. Los guardias no querían que este pastor entrara allá a predicar a la cárcel. Él en la insistencia fue y predicó. Fue y entró a la cárcel. Bueno, allá en la cárcel, el hombre a la cual él le iba a predicar
no aceptó que le predicara. Y al contrario, este malvado hombre le dijo, bueno, dame lo que tienes. Y lo que él llevaba era un Nuevo Testamento. Y él le dijo, bueno, te lo voy a dar con una condición. Yo sé que tú te vas a fumar esto. Bien, antes de que te fumes una hoja, entonces léela. Y él dijo, este malvado hombre dijo, no hay problema. Este asesino hombre dijo, eso es pan comido. Y este hombre, distraído allá en la cárcel, lleno de maldad, pues comenzó a leer el libro de Mateo. ¿Y tú qué crees? Leyó el libro de Mateo. Lo leyó. Pero antes de, ¿sabe? Él tenía en su mente, me fumo este libro, me fumo el otro, me fumo este librito. Y él, en esa tónica, se fumó el libro de Mateo. Y después, ¿qué hizo? Bueno, se fumó a Marcos. Y luego se fumó a Lucas. Y luego comenzó a fumarse a Juan. Pero ¿sabe? Cuando llegó al capítulo 3 de Juan, ahí llegó, ahí quedó. La palabra nunca entra vacía. Este hombre allí reconoció su condición de pecador. Por la palabra Dios le dio vida a este hombre muerto, perverso, impío. Y él creyó en Cristo, fue transformado y salió de allí inclusive antes de tiempo y predicaba el evangelio. Es por oír la palabra. Lo que hay que hacer es predicar la palabra. Es predicar. No es haciendo pacto que el impío se va a salvar. Esos hijos impíos, esos hijos rebeldes, se necesita predicarles a Cristo. A esos amigos, esos compañeros de trabajo, ellos necesitan es que se les predique a Cristo. Mis amados hermanos, es por la fe en Jesucristo que el pecador es salvo. Yo quiero que esto quede en tu mente. Esta es una gran verdad. Ahora, la segunda verdad que quiero que quede en tu mente es que, mire, la fe en Cristo es el único medio que Dios ha determinado para que tú seas justificado. No hay otro medio, es la fe en Jesucristo que Dios ha determinado para que tú seas justificado o seas absuelto de todos tus pecados. Mis hermanos, solo por medio de la fe en Cristo tú puedes ser declarado, puedes ser justificado o declarado justo, es decir, no culpable, solo por la fe en Cristo. El pecador necesita creer en Cristo. Debido a la condición misma del pecador, es imposible que éste sea justificado o absuelto de toda su maldad por sí mismo, o por lo que haga, por las buenas obras que él pretenda practicar. No lo podrá. Yo veo el día de hoy a la iglesia contemporánea, la veo con los mismos males de la iglesia deformada de Roma. La veo con los mismos males. ¿Sabe? Hoy no se enseña que la justificación del pecador es realmente por la fe en Cristo. Los pastores contemporáneos humanistas no están enseñando esto.
tibiamente mencionan de la justificación por la fe en Cristo, pero en la práctica no lo hacen. En la práctica ellos están pretendiendo que el pecador sea justificado por otros medios y no por la fe en Jesucristo. Y esto es imposible así. Es imposible. Si esta señora, en estos días, escuché, y es una señora famosa, esposa de un falso predicador muy famoso en el mundo. La señora le llaman la señora de Ana Maldonado, creo que así la llaman. Esta señora se atrevió a decir en una de sus falsas predicaciones: a punta de dólares te meto al cielo. Esto es terrible. Esto no es predicar el evangelio de Cristo. Este es un mensaje falso, demoníaco. Y entonces la gente va a tener en mente que si ellos dan muchos dólares, entonces van al cielo. No es así. Esto no es el mensaje que a la cual Pablo nos enseña aquí. No ese es el mensaje. No es lo que realmente Dios nos enseña. No lo es. Hermanos, ustedes tienen que saber que es por la fe en Jesucristo. Tienen que saber que es por la fe en Jesucristo que son salvos. Tienen que saber que es por la fe en Jesucristo que son justificados. Eso tiene que tener claro. Y tú que eres, que tal vez estás por primera vez en esta transmisión, tú que tal vez no has creído en Jesucristo, tú que andas una vida llena del mundo, amando a este mundo, ve a Cristo, cree en Cristo. Es por la fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo que vas a ser salvo. Es por la fe en Jesucristo que vas a ser justificado o declarado justo. Es por la fe en Jesucristo que Dios te ve a ti como si no fueras cometido pecado. ¿Por qué? Ya me han oído decir esto, porque la justicia de Cristo se te imputa a ti, y ahora entonces en Cristo Dios te ve justificado. En Cristo Dios te ve como si no fuera cometido pecado. Y sabe, tus pecados son imputados a Cristo. Y es entonces porque Cristo es el perfecto Señor, el Cordero perfecto. Por ello entonces tú eres perdonado. Lo que tienes que hacer es que mirar a Cristo, creer en Cristo. Es lo que tienes que hacer. Ningún otro camino existe para tú ser salvo. Ningún otro camino hay. La Biblia dice, porque no hay otro camino en que el hombre pueda ser salvo. Solamente Jesucristo. Amados hermanos, permíteme ir concluyendo en esta mañana. Hemos visto claramente que el pecador es salvo, es por la fe en Jesucristo. Esto tiene que ser claro en cada uno de ustedes. Esto tiene que ser claro en cada uno de nosotros. Es claro que somos justificados, es por la fe en Jesucristo. El pecador que Dios ha amado en la eternidad, el pecador que Dios ha escogido en la eternidad, después de ser resucitado de su condición miserable de muerte, ve al Salvador
cree en Él y le sigue. Eso espero que haya quedado claro en cada uno de ustedes. Hemos visto claramente que esta fe con que el pecador cree en Cristo no es de él. Dios se la da. Y con esa fe es que él puede creer en Cristo. Por eso es claro que la fe es un regalo de Dios. El pecador no tiene ni aún su propia fe para creer en Cristo y ser salvo. Eso tiene que también estar claro esta mañana en cada uno de nosotros. Es claro entonces que la fe en Cristo es el único medio que funciona para que nosotros podamos ser salvos. Esta mañana entonces les invito a todos a creer en Cristo y a seguirle. Si tú estás aquí por primera vez, yo te digo creer en Cristo y seguirle. Creer en Cristo y síguele. A los que hayan creído en Cristo ya, yo les digo en esta mañana, mantengámonos firmes en la fe. Mantengámonos firmes. No podemos claudicar. Firmes en la fe. Amén. Amén.